tenemos que las superficies alabeadas y regladas alabeadas no son desarrollables, pero igual que una esfera tampoco es desarrollable o un toro tampoco por tener doble curvatura, pues podemos intentar hacer un desarrollo aproximado. Entonces, si cogemos, por ejemplo, vamos a marcar esto como línea de tierra y cogemos una circunferencia, entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, a cualquier altura la posición de la base de una aparente superficie cónica. Entonces marco la base de la figura, que es una circunferencia, como vemos, y marco la posición de los ejes que me definirán la posición del centro en sus intersecciones de los dos diámetros, ¿no? Bueno, y por último cogemos una circunferencia. Si yo cogiera una circunferencia a cierta altura en posición horizontal, al unir sus extremos, pues tendríamos un cono, ya que secciones horizontales producen, en realidad, secciones horizontales de un cono producen formas iguales, o como es un cono, más que iguales, semejantes, iguales de forma aunque de distinto tamaño, ¿no? Entonces hemos proyectado la circunferencia y ya digo, si cojo cualquier circunferencia a cualquier altura y sigue siendo horizontal, al tener menor tamaño que la otra y al unir las generatrices correspondientes se producirá un cono. Pero si ahora en vez de coger la circunferencia horizontal la giro, de manera que la circunferencia horizontal se proyectará según una elipse, o también si hago al revés, si cojo aquí una circunferencia horizontal cuya proyección aquí es una elipse, pues tengo entonces también una superficie alabeada, ¿no? Entonces voy a hacer la alabeada y para no coger la elipse directamente hago aquí una circunferencia, que visto en planta aparentemente parece un cono truncado, pero en el momento en que representen alzado, entonces coloco aquí por ejemplo la circunferencia en una posición cualquiera, por ejemplo aquí. Voy a aprovecharme de este eje, ya que tengo ahí la referencia de la vertical para ser más preciso a la hora de colocar. Bueno, pues esta es la circunferencia y este es el punto de ese eje. Bueno, queda sobre esa línea, pero arriba ya no va a ser una curva horizontal, sino que va a tener una posición oblicua, con lo cual ya no es un cono. Entonces proyecto los extremos de este otro arco, de esta otra circunferencia menor, y al ser arriba una línea con inclinación, ya sabemos que no es un cono. Vale. Entonces dibujo aquí el extremo, la proyección de esa línea, por ejemplo esta, que se une con este punto y se une con este otro. Vale. Bueno, con lo cual ahí tenemos ya la superficie. Si aquí hacemos las tangentes comunes a ambos arcos, pues tendremos ya también aquí la representación en planta. Vale. Bueno, por último, evidentemente hay una simetría respecto a este eje, con lo cual basta con hacer la mitad, ¿no? Entonces lo que podemos es triangular la figura, ¿no? Y si hacemos solo el desarrollo de la mitad ya la tendremos completa, ¿no? Entonces divido la circunferencia en partes iguales. Para ello coloco aquí otra circunferencia con sus divisiones. Voy a hacer, por ejemplo, solo, como decíamos, este arco y marco aquí estos puntos. Tengo aquí este y tengo aquí este. Pues este punto y este. Entonces tengo ya las divisiones. Aquí una división, aquí otra división, con lo cual ya tengo ahí dividida la semicircunferencia en 6 partes iguales, ¿no? Tengo aquí otra y tengo aquí otra. Bueno, y una vez que tengo esto, pues voy a hacer abajo también el mismo número de divisiones. Voy a hacer también
6 para esta circunferencia. Entonces aquí ya tengo la longitud exacta, con lo cual lo tengo algo más fácil. Entonces tengo aquí esta división, esta otra 30, 60, 120, 150. Bueno, entonces ahora lo que voy es a ir uniendo puntos. Entonces si nos fijamos, esta división hago aquí el primer triángulo desde ese punto hasta este. Bueno, o sea que voy a triangular la figura, o sea que cualquier figura siempre la podemos triangular e ir haciendo, cogiendo las medidas de esos triángulos, ¿no? Con lo cual, de esta manera podremos obtener el desarrollo de la figura, ¿no? Bueno, pues ahí empezamos a ver ya cómo se va triangulando. Entonces esto con el siguiente punto. Entonces vemos que vamos cogiendo este punto con este y vamos alternando así. A ver, aquí cogimos mal. Ahora este punto es con el siguiente. Bueno. Entonces ahora de lo que se trata es de ir cogiendo. Lo que pasa que aquí, claro, está poco claro, ¿no? Pero entonces tenemos el punto aquí 1, aquí con el 1, el 2 con el 2, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir nombrando 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Los 6 puntos. Y como vemos el 1, el 2, etcétera, ¿no? Entonces el 1 aquí con el 1, el 2 con el 2, el 3 aquí el del cuadrante con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5 y el 6 con el 6, ¿no? Y ahora, como siempre, vemos aquí del 1 a este y vamos haciendo esa forma en zigzag, ¿no? Entonces tenemos este, el 3 aquí, a este punto, luego aquí al 4, ¿no? Luego aquí al 5 y luego aquí a este. Bueno, pues ya estaría completa, ¿no? Si lo hacemos de ese lado, pues también proyectamos estos puntos y podemos ir uniendo. Entonces, al hacer líneas en vertical, esto es fácil equivocarse con todas esas generatrices, ¿no? Pero bueno. Entonces proyectamos los 6 puntos sobre la base. Entonces tenemos el primero aquí y así con todos. El segundo, el tercero, cuarto y el quinto. Bueno, tenemos ya estos 5 puntos que son los de la base. De la circunferencia estamos haciendo solo la mitad de la figura. Y ahora aquí arriba pues también haremos la división, entonces tendremos que proyectar estos 6 puntos aquí, ahí arriba, sobre esa elipse, porque aquí se ve circunferencia, pero como es un plano inclinado sabemos que es una elipse, ¿no? El punto 4 ya lo tenemos, que es este, ya solo necesitamos proyectar estos dos y estos dos. Entonces proyectamos esos dos de cada lado del eje vertical central que pasa por el centro de la figura y tenemos entonces que este punto, a ver que se nos mueve aquí la hoja, a ver, decíamos este punto cae aquí, este punto cae aquí y ahora a ver la referencia de la horizontal, este punto cae aquí y este cae aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí todos los puntos sobre la elipse, ¿no? Bueno, y ahora vamos uniendo los correspondientes y vamos obteniendo estas líneas en verdadera forma, ¿no? En verdadera magnitud, ya que son líneas, ¿no? Vale, entonces, si representamos, por ejemplo, del punto 1 a este, entonces
Entonces tenemos el punto 1, es este y está unido con el del extremo, ¿no? Entonces ahí lo tenemos ya. Vale. Ahora ese punto está unido también con el 2. Ahora está unido con este punto y así con todos, ¿no? Aquí iremos uniendo uno con otro en forma de zigzag. Ahí tenemos ya todas las líneas, ¿vale? Bueno, pues ahí están todas, ¿no? O sea que tenemos las dos. Entonces ya, como decíamos, las únicas que están en verdadera magnitud son las del contorno de la figura. Entonces necesitamos girarlas todas respecto a un eje de giro para tenerlas en verdadera magnitud, ¿vale? Bueno, entonces lo que necesitamos es, en el momento en que hacemos el giro, si cogemos este eje y hacemos el giro, ojo que si fuera el centro de la circunferencia, al girar esta línea quedaría igual que la del contorno, pero no es el centro de la circunferencia, es esta línea, ¿no? Vale, entonces cogemos su altura, cogemos su longitud y aquí la pondremos en verdadera medida, ¿vale? Y de esa manera iremos obteniendo todas las medidas de las figuras, ¿no? Entonces, cogemos por ejemplo la primera que viene desde este punto hasta este, también las podemos proyectar aquí, aunque es algo lioso, ¿no? Y luego tenemos estas medidas que en vez de coger el arco, cogeremos la medida de aquí a aquí, de aquí a aquí, que no es tan preciso, pero si quisiéramos ser muy precisos estos puntos, tendríamos que localizarlos más cerca unos de otros, con lo cual el arco tiende a ser una línea recta, cuanto más pequeño sea el arco, ¿vale? Bueno, entonces vamos cogiendo las medidas, vamos a proyectar las alturas sobre un segmento y vamos a hacer aquí la vertical. Entonces, hacemos aquí la línea vertical y proyectamos todas las alturas, ¿no? Entonces tenemos la altura de ese punto, de este otro y así con todos. Bueno, pues ya tenemos las alturas de todos los segmentos y ahora lo que necesitamos es coger en realidad los catetos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces si nos fijamos, el cateto de este primero es este, ¿vale? El cateto de este segundo pues será este. Normalmente se hacen diferenciadas de un lado las de un sistema, o sea las que vienen de aquí a aquí en estas direcciones, y luego se hacen las otras, pero bueno, vamos a hacerlas todas, ¿no? Todas una a continuación de la otra, ¿no? Entonces cogemos el primero y el primero tiene esta altura desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces la longitud del cateto es esta, ¿vale? Entonces vamos a ir nombrando. Entonces tenemos esta, la llamaremos A, ¿vale? Y el cateto pues será este. Entonces ya lo colocamos aquí y la longitud real de esto, si lo giramos y lo hacemos frontal, también lo estamos poniendo aquí, que sería lo mismo, pues será esta línea, ¿vale? Esta será la línea A, ¿vale? Y así con todas, lo cual es algo pesado, pero bueno. Entonces tenemos la primera, ahora la segunda, el cateto es este, vamos a llamarle B a esta línea. Esta es la línea A, esta es la línea B. Entonces cogemos su cateto y cogemos su altura, que es realmente este punto, ¿vale? Entonces viene desde este punto hasta el cateto, que es esta longitud. De aquí a aquí. Si nos fijamos, bueno, no es igual que la A, pero es ligeramente más pequeña. Entonces tenemos aquí una medida ligeramente más pequeña y será esta. Hasta ese punto, ¿vale? Bueno, continuaríamos, ¿no? Entonces, ahora tenemos ya la línea A con su cateto, la línea B con su cateto, la línea C, que será esta, ¿no? Y lo mismo, cogemos su cateto de aquí a aquí, lo colocamos aquí
Vale, y la línea C viene hasta este punto, hasta el mismo punto que el anterior, con lo cual viene hasta aquí. O sea que esto es C, esta es A, esta es B, esto lo quitamos de aquí. Bueno, la línea siguiente es la línea que vamos a marcar así, línea D, y tiene este cateto. Con lo cual lo colocamos aquí y tenemos entonces ya la siguiente línea que viene exactamente hasta este punto, hasta este de aquí. Bueno, esto para que no se corten se suele hacer pues en varios tramos, ¿no? Ya llega un momento en que es lioso. Entonces, para ir haciendo triángulo por triángulo, podemos ir cogiendo medidas y decir, bueno, el primer arco este, pues ya lo coloco aquí. Entonces, lo voy a colocar. Cojo este punto, voy a coger por ejemplo ese punto y voy a colocar aquí, o mejor aquí, esa generatriz. La primera generatriz que está en verdadera medida viene, por ejemplo, desde este punto hasta aquí. Es la del contorno, es esta. Bueno, pues ya sabemos que esta del contorno es esta. Bueno, tenemos la primera. Así vamos por orden. Ahora cogemos la siguiente. Cogemos el tramo este del arco, ¿vale? Y lo colocamos aquí. Bueno, entonces, ese tramo, pues bueno, habría que hacer los tramos más pequeños, pero si así es lioso, no quiero ni pensar cómo sería si cogemos trozos más pequeños. Pues tenemos este arco y ahora tenemos la primera longitud, que era la línea A, que venía desde este punto hasta este. Entonces ya lo marcamos aquí. Aquí viene. Entonces la intersección de los dos arcos me da ahí realmente ya el primer arco. Y el primer triángulo en verdadera forma es este. ¿Vale? Bueno, y así debería hacer todos. Entonces, ahora tenemos el segundo. El segundo viene dado por esta longitud. Como vemos, siempre va a estar alterno un triángulo, otro triángulo aquí, otro aquí, etcétera. ¿Vale? Esta es la forma porque lo vemos aquí que es así, ¿no? Alternando, ¿no? Entonces cogemos esta medida que ahora estará de este lado. Entonces cogemos esta longitud de aquí a aquí. Vamos a hacer que esto esté mejor alineado. Deben estar a la misma altura. Entonces tenemos esta medida de aquí a aquí y la colocamos aquí. Bueno, y ahora desde aquí cogeremos la siguiente medida, que era la medida B, y la medida B venía pues prácticamente, tenía casi pues prácticamente la misma, ¿no? Y venía exactamente hasta el siguiente punto, hasta aquí. O sea que esta es la longitud de aquí hasta aquí. Con lo cual hago centro aquí y ya tengo la siguiente, que viene por aquí. O sea que esto baja por aquí y ya tenemos ahí otro triángulo y tenemos los dos primeros. Bueno, ya tenemos estos dos, tenemos este, ahora hacemos el siguiente. Entonces ahora viene por abajo del punto 1 al punto 2 y lo marcamos aquí. Tenemos el punto 1 al punto 2 y ahora la línea que es la línea C, que viene desde este punto hasta este. Y la línea C tenía este cateto que hemos puesto aquí y viene exactamente hasta este punto, que es el segundo, ¿no? Vale, o sea que esta es la verdadera magnitud, con lo cual desde el segundo punto hasta el punto que correspondía a C, que era esto, si no recuerdo mal, a ver, C viene de aquí a aquí, viene de aquí a aquí, es este. Entonces desde el segundo hasta este. Y ahora tenemos este arco, pues la intersección con esa medida aquí nos da este punto. Bueno, pues ahí
tenemos ya que esto viene por aquí, vale, y ya tenemos ahí otro, ¿no? Con lo cual ya la siguiente medida es esta. Vale. Bueno, y podríamos continuar y vamos a hacer alguno más. Entonces tenemos C, ahora cogemos esta medida. Esta medida hay que fijarse bien cuál escogemos en dónde, ¿no? Porque hasta ahora hemos cogido, vamos a llamar a esto X, el primer tramo X, ¿no? Ahora el siguiente ahí Y. Cogimos este, a ver si lo cogimos bien. El siguiente es este tramo, de aquí a aquí. Vale, o sea que esto será Y. El siguiente será Z, que es el que está aquí. Ahora el siguiente será V, que es este de aquí. Entonces estamos alternando X y Z, ahora V. No. Entonces tenemos X y Z, V. Y hay que fijarse bien de que vamos cogiendo también de forma alterna, ¿no? O sea que tenemos por un lado de X, pasamos aquí enfrente a Y, luego enfrente a Z, luego enfrente a V, aquí tenemos V y esa es la longitud. Y el siguiente segmento pues es el que corresponde, como tenemos Y, Z, hemos hecho el segmento ABC, ABCD, ¿no? ABCD. Vale. Ahora estábamos haciendo, a ver, tenemos aquí 1, 2, de este lado, XZ, y aquí IV, ¿no? Bueno, pues estábamos haciendo este, desde este punto, el cateto es desde aquí hasta aquí. Vale. Cogemos aquí el cateto y es hasta aquí, este tramo, de aquí a aquí. Bueno, y una vez que tenemos el cateto de D, que es este, tenemos que la altura llega exactamente hasta este punto, D. O sea, desde este punto hasta este, en el que teníamos aquí antes. Y esta es la verdadera medida que ya cogemos aquí. Con lo cual ahí tenemos otro punto y aquí tenemos otro triángulo. Realmente esto no es A, esto es este segmento, ¿no? A es este, B, C y D. O sea que A será este, A, B, C es este, B, C y este será el segmento D. Vale. Bueno, una vez que hacemos esto, pues ya tendríamos, y cuando hagamos todos hasta la mitad, imaginemos que, por ejemplo, tiene esta forma, así. Vamos a ver cómo esto parece que se estrecha. Pues podríamos hacer, por ejemplo, una forma así. Una vez que tenemos todo, hacemos un eje de simetría y respecto al eje de simetría hacemos la simétrica, con lo cual ya tendremos la figura al completo para desarrollar y envolver. Entonces lo único que hay que entender es que cuando tenemos una generatriz, entonces, por ejemplo, la generatriz que viene de aquí a aquí, el cateto este y la altura nos da la medida real de la hipotenusa, que es esa generatriz, por eso colocamos el cateto y la altura, ¿no? Y mejor que hacerlo así, pues es colocarlas todas independientes, ¿no? Lo que pasa es que aprovechamos este segmento, pero la clave sería siempre coger, pues por ejemplo, desde este punto hasta este. Tenemos este cateto, es el que correspondía a A, ¿no? Entonces colocamos aquí el que corresponde a A, ¿no? Cogemos la altura de A, que es exactamente la mayor altura de la figura, de aquí a aquí. Entonces uniendo ya tenemos esa generatriz que colocaremos. Entonces vamos cogiendo siempre la medida esta, ¿vale? Cogemos esta medida que era esta y ya tenemos el primer triángulo. Entonces siempre iremos cogiendo pues la primera generatriz, el primer segmento, este, X. Ahora la siguiente generatriz con su medida real y ya tenemos un triángulo. Ahora vamos con esto y lo colocamos aquí. Medida de B, ¿no? Como ya tenemos aquí, unimos este punto con este y tenemos ya el triángulo siguiente, que es el que corresponde aquí entre A y B.
O sea que será este. Vale. O sea, el triángulo este que viene comprendido entre A y B, y aquí corresponde a este. Entonces ya para concluir vamos a marcar aquí la posición de esos dos, ¿no? Entonces tenemos que A viene desde este punto, o sea que esta es la altura real, y el cateto real pues viene, ya que es una línea horizontal, esta medida real viene de aquí a aquí, entonces ya lo marcamos en esto. Por lo tanto, desde A hasta el punto final ahí tenemos que esto es A. Bueno, pues A. Lógicamente la generatriz del contorno está en verdadera medida porque es una línea frontal, ya no hay que hacerla, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el triángulo que queda comprendido entre A y B, y esta es su hipotenusa en verdadera magnitud, con lo cual, si está en verdadera magnitud, ya la ponemos aquí, vamos colocando todos, hacemos la triangulación de todos los elementos y ya tendremos el desarrollo al final completo de la figura, ¿no? Bueno, solo entender eso, que realmente cuando tenemos la figura de la que vamos a hacer el desarrollo, cualquier generatriz que pasa por aquí pues tiene una medida real proyectada en planta, que es el cateto, y una medida real proyectada en alzado, que es la altura. De esa manera obtendremos ya la verdadera medida. Si tenemos los dos catetos en verdadera magnitud aquí, unimos y tenemos la hipotenusa, y vamos colocando siempre la hipotenusa siempre con un arco y con el siguiente, y así con todos, ¿no? Bueno, pues ese será el ejercicio de desarrollar esta superficie mediante triangulación. Vale.